Pero Santi, antes de irme, me gustaría hacerte una pregunta Oh. nada más. Si se puede, si no, ni Sí, modo. hay que sacar el clip, hermano, claro, claro que podés, claro que si no, no tiene gracia, claro. Mira, Santi, ve la cantidad de gente que va a sumar ahorita que te haga la pregunta. No, no es cierto. Oye, una pregunta nada más. Respecto a lo que tú dices de la Reina del Cielo, y está sacando, creo, si no mal recuerdo, la mamá de Salomón, Betsabé, que él pide una silla para que la mujer se siente a la derecha del rey. Esa es la analogía que está haciendo, creo, ¿no? Sí, no es así tan sencillo, pero va por ese lado, sí, va por ese lado. Ok. Porque mira, Santi, yo en la Biblia, y yo lo quiero hacer con respeto, ¿ah? No, no, mi intención tampoco es venir a dañar tu diálogo, pero Ahí no sé, estás a punto de sacar, Santi. cuando sacás la carta así, ¿viste? Está muy bien y me gusta, de verdad. Ok, Me pareces, de verdad, fuera de toda nuestra diferencia, me parece una persona con mucha chispa y mucha inteligencia, así que me gusta, dale. claro. Entonces, Santi, cuando en la Biblia, fíjate que yo sí encuentro dos veces una reina del cielo, pero son reinas paganas. Ok. Cuando la palabra de Dios en Jeremías encontramos, sí encontramos reinas, pero son reinas paganas. Pero cuando tú sacas esa analogía de Betsabé, y si lo vamos a tomar de manera literal, como Salomón era un rey y María es su madre, y María se sienta a la diestra del rey Salomón, y si lo vamos a tomar de manera literal, como lo toman ustedes, o esa misma analogía, se podría tomar la analogía. Mira, Salomón fue un mal rey, que fue en pos de dioses ajenos. Vemos que Betsabé cometió adulterio con David, el padre de Salomón. Por lo tanto, si se toma de manera literal que Betsabé es una representación de Yo no María dije en eso. cuanto no, yo lo estoy proponiendo nada Ok. más, no estoy diciendo que lo dices, porque yo he escuchado católicos que sacan ese ejemplo de Betsabé junto con Salomón para aplicárselo a María. Entonces, yo creo que no es válido ese ejemplo, ¿por qué? Porque entonces Betsabé y Salomón, como dicen vulgarmente en México, tienen mucha cola que le pisen. Entonces, de qué manera ustedes propondrían de que ese ejemplo aplica a María para que sea reina del cielo y se siente a la diestra del rey? Bueno, pero bajo esos criterios también sería peligroso adjudicarle a Cristo el título de David o hijo de David, o ver en David el Mesías que ha de venir, ver en David a Cristo, porque David también fue adúltero, mandó a matar a una persona, etcétera. Entonces, no me parece que sea un buen criterio el que vos estás poniendo como obstáculo para la propuesta católica. Por otro lado, Te voy a decir que sí, mira. pero pará, Ok, cierro ok. la idea nada más. Por otro lado, yo no lo estoy presentando como, recién utilizaste una palabra, como tipo o como, no sé, que te dije que yo no lo estaba haciendo. Yo simplemente estoy hablando del lugar que ocupa la madre en el reino. Nada más que eso. No David estoy es llamado hablando no sé, del carácter de la misma o que representa como tal moralmente o como una persona obediente delante de Dios, así como... No estoy hablando en esos términos. Estoy hablando simplemente del lugar que ocupa en el reino, nada más que eso. Claro. Es buena tu reflexión en cuanto a David y todos los reyes que hicieron lo malo delante de Dios. Y yo ya me lo había preguntado antes, o sea, ya me lo había preguntado antes. Pero fíjate que si nosotros vamos a la Biblia, el único rey que Dios ha establecido para gobernar su reino Dios ha sido Jesús. Recordemos que cuando Israel pide rey, Dios les manda un rey y fue un rey malo, que fue Saúl. ¿Para qué? Para que Israel entendiera que solo podían depender de Dios. Entonces vamos a encontrar todos los reyes en la Biblia que fallaron a Dios, le fallaron al pueblo, pero hay un rey que no va a fallar, que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque estas antiguas promesas se van a cumplir en Cristo. Entonces, que Jesucristo es el rey de todos los reyes y el Señor de Pero es todos que los yo creo lo señores. mismo que vos. Claro, Ahora, lo que entendemos. pasa es que la Biblia lo presenta a Cristo como ese David que había de venir. Ahora, Ujú. obviamente no pretende ser presentado como un ejemplo moral, por así decirlo, David, sino por el lugar y la importancia que ha tenido en el reino y en el designio plan de Dios. En esos términos es que yo lo estoy planteando. No estoy diciendo que es una representación de María o un tipo de María. Simplemente lo que yo estoy hablando es del lugar que ocupa en el reino. Nada más. No estoy hablando de sus cualidades morales, ni estoy haciendo una comparación tipo antitipo en términos morales, de obediencia, en absoluto. Ese no fue mi planteo.
Santi, una pregunta. Y con respecto Bueno, a pero, eso, pero estamos de acuerdo de que yo no sí, lo sí, sí, presenté así. claro, Ok, sí, sí, no hay problema. listo. Mira, cuando viene la madre de aquellos dos apóstoles y le dice al Señor Jesucristo y le pide la petición que uno de sus hijos se siente a su diestra y el otro al otro lado, y el Señor Jesucristo dice que eso a quién le corresponde, dice que no Adiós. le corresponde a él, sino al Padre. Sí. Entonces, yo te haría la pregunta, tú me puedes mostrar por medio de la Biblia donde el Padre, Dios Padre, no Jesucristo como rey, porque no es la misma persona, pero es el mismo Dios, donde el Padre le conceda a María ser reina del cielo, ya que esa potestad le corresponde al Padre. Sí, sí. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, primero y principal, yo cuando te digo sí, no es que voy a hacer una afirmación, o citarte un pasaje de manera explícita en donde Dios se presente y diga, María, a partir de Sí, ahora sí, sos la reina del cielo. No. Pero sí, la Biblia te indica eso. Primero, la Biblia estudiada por cristianos, vos y yo, la tenemos que leer como un todo, porque en definitiva es el Espíritu Santo su autor. Entonces, cuando a María se le otorga ser madre del rey de la creación, automáticamente, por causa de la coherencia bíblica que viene del Antiguo Testamento, automáticamente es Dios que la está posicionando a María como madre del rey. Eso es algo automático que se infiere y cualquier persona en el contexto en el que ocurrieron estas cosas lo infiere de esta manera. Obviamente para nosotros va a ser una conclusión extraña por la distancia temporal y cultural que hay de aquel entonces, pero para aquellos no es una inferencia extraña, es algo que se infiere, es algo lógico. Por eso es que, desde mi humilde punto de vista, el salve, esa salutación del ángel a María, tiene este sentido de reconocerla como realeza, no por una cuestión propia, independiente a su hijo, sino por causa de el vínculo que hay entre ella con el creador, con el logos. claro. Mira, con respecto a lo que estás diciendo, ¿no? Dices que eso viene ya, o sea, lo que estás sacando es una deducción de algo que la Biblia no lo dice. No lo dice Sin embargo, explícitamente, pero es una deducción, claro. es una deducción que tú Sí, 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 es sacas, una que es deducción. válida, o sea, es válida el razonamiento que cada uno puede hacer en la Biblia, pero la palabra de Dios no lo dice. Por lo tanto, Santi, ¿por qué tendría yo como evangélico creerte a ti y no a la Biblia? No, porque, a ver, que no esté explícito, primero, que no esté explícito no quiere decir de que no sea enseñado por la Escritura. Porque de hecho muchas de las cosas que nosotros creemos que la Biblia enseña no son explícitas, no encontramos citas explícitas, pero creemos que la deducción es razonable. Por causa de esto, esto y esto, deducimos que este es el mensaje que comunica la Biblia. Bueno, podemos hablar, dar ejemplo, la Trinidad, la Encarnación y muchas otras cosas más. Entonces, en este caso, mi deducción es válida. Obviamente, reitero, no aparece un texto en donde explícitamente Dios diga, María, a partir de ahora sos la reina del cielo. No aparece, pero es una deducción válida. ¿Por qué? Por lo que viene enseñando el Antiguo Testamento, por el contexto de aquel entonces, por la salutación, por la forma en la que es presentada la Virgen, por el vínculo que hay entre ella y el creador del universo, que es el Logos encarnado. Es una deducción válida, justificada bíblicamente hablando. A menos que se me demuestre lo contrario, me parece que estoy justificado en creer en esto. Claro. Gracias, Santi. Mira, la pregunta fue esta, ¿no? ¿Por qué tendría que creerte a ti que eres una persona falible, que está sacando una deducción, Falible, dijo Pacheco, ¿no? algo que la, algo que la Biblia no dice? Por lo tanto, tú dices que es válida hasta que se demuestre lo contrario. Eso sería una falacia de tu parte, Santiago. Te voy a decir por qué. Porque mira, por la palabra de Dios no encontramos eso. La Biblia sí establece un reino de Jesucristo, sí. Y dice que la iglesia seremos reyes y sacerdotes. Entonces, María es parte de ese reinado, sí. Por lo tanto, si nosotros vemos que la iglesia, ¿por qué son reyes y sacerdotes? Porque va a reinar con Cristo. ¿Y por qué somos sacerdotes? Porque vamos a ofrecer sacrificios, ya no de animales, ya no de corderos, sino de adoración a Dios. Por eso somos reyes y somos sacerdotes. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, recordemos aquella mujer que le dice el Señor Jesucristo, bienaventurados los pechos o los senos que mamaste. El Señor Jesucristo, ¿qué es lo que le dice? Es más bienaventurado. Entonces, hay Más personas, bienaventurado, continúa. quien cree al que me envió hace la No, voluntad el del que Padre. hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad, por eso estoy diciendo eso. El que Como hace la María voluntad que de mi Padre. dijo, hágase su voluntad.
Sí, sí, María es bienaventurada, no lo negamos. María es bienaventurada. Te pregunto, Santiago, ¿Pablo hizo la voluntad del Padre? Sí. Entonces, ¿Pablo es más bienaventurado que los pechos que mamó Jesús? No. Pero ahí lo dice, es más bienaventurado No, quien hace la pero voluntad ¿quién de mi mide Padre. quién es más bienaventurado, si María o Pablo? Por eso, la misma analogía que tú estás haciendo, yo te la regreso a ti. Pablo hizo la No, no voluntad del aplica. Padre, tú dices que sí, Claro. ¿sí? Y Jesús dice, le dice a aquella mujer, es más bienaventurado quien hace la voluntad de mi Padre que me envió. Por lo tanto, entonces Pablo tendría que ser más bienaventurado que Jesús, que María, Pero perdón. ¿por qué más bienaventurado Pablo que María? ¿Por qué? No, yo estoy preguntando. Ah, bueno, está bien. Yo entendí como que lo estabas planteando o estabas haciendo una No, yo te afirmación. pregunto a ti. Entonces tendría que Bueno, ser Pablo más bienaventurado que María. no, yo estoy Me preguntando, parece que, pero pará, bueno, dale, te dejo, voy a porque iba a concluir aquí. contestar, iba a contestar. Ahorita responde. Voy a concluir aquí. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, claro que Jesucristo es rey y es el rey que ha puesto el Padre, pero por ninguna parte encontramos ninguna deducción. Mira, en el Nuevo Testamento hay 27 libros, ¿sí? A partir del libro de los Hechos, capítulo 2, cuando María está orando con la iglesia, poquitos días antes del día de Pentecostés, ya María ya no figura en la Biblia. A partir del libro de los Hechos, 2 en adelante, la carta a los Romanos, la carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, Timoteo, ya no encontramos a María en ningún texto de la Biblia. Por lo tanto, si ustedes dicen que María figura como reina, sin embargo, sí vemos en la Biblia que al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento es el rey, es el Señor, es nuestro propicio. Pero ¿por qué María no figura en el Nuevo Testamento como reina como ustedes lo aplican? Hasta ahorita ustedes dicen que Apocalipsis 12 también podría aplicar a María, pero si nosotros vamos a lo que es la teología histórica, de qué manera interpretaban los antiguos la Biblia, nunca Apocalipsis 12 se aplicó a María. Si nosotros vemos que ese Apocalipsis 12 se aplicaba a la iglesia, después la iglesia católica empieza a aplicar que ese texto se le puede aplicar a María. Entonces te das cuenta, Santiago, que las deducciones que hacen ustedes, porque tú eres una persona falible, ¿sí? Entonces las deducciones que ustedes hacen, pueden tender a equivocarse. Por lo tanto, ¿por qué yo tendría que creerte a ti, de una deducción tuya, un razonamiento tuyo, y no a la Biblia de algo de lo que la Biblia no dice y los apóstoles no enseñaron? Entonces, cuando ustedes hacen a María reina, Santiago, yo creo que es un peligro el cual ustedes han hecho. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros encontramos toda la mariología y toda la mariolotría de parte de la Iglesia Católica, que vemos que eso, Santiago, y te lo digo con todo respeto, se remonta hasta el siglo V con la secta de los coliridianos, que es una secta gnóstica que empieza a venerar, a honrar y a ofrecer sacrificios a María, igual como ustedes lo hacen hoy en día. Vemos en las antiguas culturas paganas de los babilónicos, de los egipcios, de los asirios, y vemos que ellos tenían una reina del cielo, tenían una diosa madre, la cual Bueno, veneraban, pero honraban, sacaban en disculpa la procesiones. interrupción, pero me estás tirando un Aquí montón de concluyo, cosas y necesito aquí responderte concluyo, cada una. vaya, aquí concluyo, Santiago. Dale. Entonces, yo veo que todas esas tradiciones de los antiguos pueblos paganos los adoptó la Iglesia Católica Romana y se los aplica hoy en día a María. Nada más le pusieron una etiqueta de cristiano para, para maquillar lo que hacían los antiguos paganos. Por lo tanto, yo quisiera, Santiago, que me demostraras por la palabra de Dios todo lo que ustedes hacen con María. Ok, bien, buenísimo. Bueno, voy a tratar de responder las cosas que dijiste. Bueno, primero, ¿por qué debería creerte si soy falible? La típica. Es cierto, o sea, vos no me tenés que creer a mí porque me presente en carácter de infalible, ¿no? Claro, yo soy falible y puedo equivocarme. Ahora, ¿por qué deberías creerme? Y porque, dado los argumentos que te presenté, y vos no estás presentando ninguno superior a eso que lo refute, me parece que la posición más plausible es la mía a la hora de interpretar estos pasajes que he mencionado, que son media docena de pasajes. Entonces, tiene que ver con eso, no tiene que ver con infalibilidad. Yo no me estoy adjudicando el don de la infalibilidad. Sí creo de que podemos llegar a conclusiones veraces, ¿está bien? A menos que se demuestre lo contrario. Y estoy esperando saber por qué deberíamos concluir lo contrario. Por otro lado, en armonía con esto me decís, bueno, pero Apocalipsis capítulo 12 históricamente la iglesia no lo aplicó a María. No sé si vos entraste tarde al stream, puede ser que haya sido así, pero la fundamentación de mi argumento no depende necesariamente de Apocalipsis 12.
De hecho, cité casi media docena o quizás más de media docena de pasajes sin llegar a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 lo cité al final únicamente. Y el argumento se sostiene sin Apocalipsis 12. Entonces, después podemos discutir, bueno, cuál es la razón de Apocalipsis 12, si es, no es, pero el corazón de la argumentación no depende de Apocalipsis 12. Lo cité al pasar y podría hasta dejarlo a un costado y el argumento sigue de pie, que es un argumento deductivo, a partir de la palabra de Dios que vos y yo creemos de que es inspirada por el Espíritu Santo. Por otro lado, bueno, el caso de Pablo, más bienaventurado, te tengo que ser honesto, entendí al principio, me parece como que cambiaste de dirección, al principio lo postulaste como una afirmación y luego como una pregunta, porque me parece que te diste cuenta del posible error que puede llegar a haber en esa declaración. Vos no podés afirmar de que Pablo fue más bienaventurado que María, porque no tenés razones bíblicas para hacerlo. Ahora, obviamente Pablo fue bienaventurado, María es presentada como bienaventurada, y cuando pensamos el caso de Pablo y el caso de María, discúlpame, pero creo que hay más razones para pensar de que María es más bienaventurada que Pablo que lo contrario. ¿Por qué? Porque gestó a Dios, hermano. O sea, tuvo el honor y el privilegio de ser madre de Dios, de llevar en su vientre al Creador, hermano. O sea, el contacto... Vos y yo, vos sos papá, hermano. Claro. Bien, tenés el honor y el privilegio de ser papá. Más allá de nuestras diferencias. Yo lamentablemente todavía no tengo el honor de ser padre. Pero tengo entendido y vos me podrás decir si esto es así o no es así. La relación, el vínculo entre una madre y su hijo por causa de tenerlo en su vientre es tan superior a otras relaciones que nosotros como hombres quizás ni siquiera podemos llegar a imaginarlo. O sea, el privilegio que tu esposa tuvo al llevar a su hijo, que debe ser la luz de sus ojos, en su vientre, debe ser algo que en sana medida hasta podés llegar a envidiar vos como padre, porque ese vínculo, vos como papá, seguramente nunca lo vas a poder llegar a tener. Tendrás otra clase de vínculo, tendrás otra clase de relación, claro, pero ese vínculo particular, esa relación, esa comunicación y ese conocimiento que hay entre una madre y un hijo, no es comparable con ningún tipo de relación. Entonces, desde mi humilde punto de vista, a partir de esa relación, creo que María es mucho más bienaventurada que el mismísimo apóstol Pablo, con toda la admiración que tengo por él. Después me decía, bueno, ¿por qué María no figura como reina en la Biblia? Bueno, pero yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. A mí me parece que María es presentada como reina en la Biblia. No solamente por el pasaje de Apocalipsis 12, que podemos discutir, sino por Lucas capítulo 1, en donde, número 1, vos sabés de que su prima Elizabeth la saluda como la madre de mi Señor, y vos y yo creemos, creo que creemos ambos, que ese título Señor es una referencia al título de Dios del Antiguo Testamento. Y si Dios es rey, evidentemente como madre del rey es presentada en ese pasaje María. Obviamente esto es una deducción, claro, el pasaje explícito no lo menciona, pero las deducciones, o sea, nosotros estamos justificados en deducir a partir de la Biblia. De hecho, eso es justamente lo que ustedes hacen como protestantes cuando dicen nosotros reflexionamos teológicamente y estamos justificados en hacerlo. Claro, obviamente hay una reflexión teológica que en los últimos 2000 años se ha llevado a cabo por parte de los cristianos. Han habido debates y demás, y hay deducciones teológicas que están justificadas, amparadas por la Escritura y que son veraces independientemente de que quienes hayan llegado a dicha conclusión no sean personas infalibles. Número 1 es ese pasaje. Número 2, María es saludada por el ángel con esa salutación tan especial, salve, que en contexto, esto es muy importante, en contexto, dado que la misma Biblia, los evangelios y particularmente Lucas, presenta a Jesús como rey, esa salutación particularmente debe ser entendida como un honor especial por ser madre del rey. No sé si te me fuiste. ¿Estás ahí? Ok, se me fue Barragán. Ah, no, ahí está. Entonces, nuevamente, ese salve, o sea, el salve sin contexto ¿podría ser discutido? Sí, yo creo que puede ser discutido. El salve en contexto, creo que evidentemente lo que muestra es que Lucas comunica el lugar o honor o privilegio que ocupa María
de esta manera, como realeza. Entonces la Biblia enseña que María es reina, ¿la presenta como reina? Sí, la presenta. Y esto es un testimonio demasiado antiguo. Y después, por último, esto de la mariolatría, no sé qué tiene que ver. Yo te tengo que ser honesto, y los católicos, hay individuos católicos que pueden caer en idolatría por la Virgen María, por su devoción a María. Sí, podría existir la posibilidad. Ahora, la pregunta es si esto que enseña la Iglesia Católica necesariamente te conduce a la idolatría. No. Uno puede caer en idolatría por ignorancia, pero no te conduce necesariamente a la idolatría porque no se confiesa que ella sea divina. Claro. No sé si pueda responderte, Santi. Sí, claro que sí. Sí, claro. Ok. Mira, Santi, por lo último que has dicho, ¿no? Y cuando tú dices que ese saludo de salve se le da a María y por lo tanto ese saludo de salve se le da a María como se le daba a las reinas, acordémonos también que, bueno, la palabra salve era un saludo que se le daba y eso mismo lo aplica nuestro Señor Jesucristo cuando Él resucita entre los muertos y saluda a aquellas mujeres y les dice salve. ¿Me Entonces, podrías decir el aplicando, pasaje? sí, ahorita te lo doy si usas, pero sí está ahí Dale. en la Biblia. Sí, Ahorita sí, al sé que final, está, pero me gustaría el para no pasaje perder para el hilo. leerlo. Dale, perdón, Ok, perdón. ok. Entonces, cuando el Señor Jesucristo resucita y les dice a aquellas mujeres salve, también las saluda de esa manera. Por lo tanto, si usamos el argumento de los católicos, también podríamos decir entonces que aquellas mujeres tendrían que ser reinas porque el Señor Jesucristo les da un saludo como reina. Pienso yo que no, Santiago Alarcón, porque ese era un saludo dentro de los hebreos. Claro que era un saludo a personas especiales, a personas admiradas y respetadas. Y el Señor Jesucristo, como lo aplicó el ángel con María, el Señor Jesucristo también lo aplica con aquellas mujeres cuando resucita entre los muertos. Por lo tanto, si lo que ustedes están afirmando es que ese es un saludo a la reina, pues también tendríamos que decir que aquellas mujeres cuando el Señor Jesucristo resucita de entre los muertos tendrían que ser reinas, porque es el mismo saludo. Por lo tanto, yo pienso que ese argumento que tú acabas de dar, Santiago, no aplica para decir que María es reina, porque la Biblia no lo dice, ni tampoco lo enseñaron los apóstoles a partir de los hechos, ni en todo el Nuevo Testamento. Ahora, cuando tú dices que la relación que hubo entre madre e hijo, y me pusiste ejemplo a mí, que no me agravia para nada de padre, y la relación que puede haber entre una madre y un hijo, claro que yo entiendo lo que es la relación y el vínculo fraternal que hay entre familiares, pero mira, Santiago, el Señor Jesucristo en una ocasión fueron y el Señor Jesucristo le dijeron, mira, te busca tu madre y tus hermanos allá afuera. Y el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que responde? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Por lo tanto, vemos que todo este sentimentalismo mariano de parte de los católicos hacia María se echa por tierra cuando el Señor Jesucristo le da más importancia a lo que es al vínculo espiritual y a la familia espiritual, que es al pueblo de Dios, porque el Señor Jesucristo dice, es más bienaventurado, es más, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad del que me envió. Entonces vemos que el Señor Jesucristo rechaza esa petición que le están haciendo. ¿En qué sentido? No que está rechazando a María como madre, por supuesto que no, ni está desvinculándose del ámbito familiar, por supuesto que no, sino que el Señor Jesucristo nos deja una enseñanza que para Él es más importante el vínculo espiritual, que es el pueblo y la familia de Dios, que a lo que tú acabas de recurrir al argumento de decir del vínculo. Yo siento que María se amaba a su hijo Jesús, claro que sí, y Jesús también amaba a su madre, claro que sí, pero fíjate que ustedes se dejan guiar en cuanto a la veneración de María, en cuanto al culto a María, en cuanto a los rezos a María, en cuanto a toda la devoción mariana que ustedes hacen, incluso dicen que son discípulos de María, por los sentimientos fraternales que ustedes presuponen que María tuvo hacia su hijo, Jesús hacia su madre. Pero la palabra de Dios nos enseña lo contrario, que el vínculo espiritual es más importante porque dice, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, pienso yo, Santiago, que si algunos católicos, no todos, pero algunos católicos hubieran estado presentes en ese tiempo, hubieran apedreado a Jesús, porque hubieran dicho, está rechazando a María nuestra madre, odia a María nuestra madre. Sin embargo, no, o sea, aquí encontramos una enseñanza a lo contrario a lo que tú estás diciendo. Ahora, cuando tú dices que tu argumento es plausible, porque yo no he podido demostrar lo contrario, yo creo que sí te he demostrado lo contrario, Santiago. Te he demostrado lo contrario, ¿por qué? Porque tú arrancas de una deducción lógica y arrancas de un razonamiento. Pero sin embargo, cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos que en la Biblia sí encontramos reinas, que es en Jeremías 7, pero son reinas paganas.
la cual la ira de Dios se encendió contra su pueblo porque empezaron a venerar a una reina, a adorar, a ofrecer sacrificios a una reina pagana. Sin embargo, si nosotros hacemos un rastreo cronológico, histórico, al culto mariano, te digo que lo vamos a encontrar con la secta de los coliridianos, que era una secta gnóstica en el siglo V, la cual ofrecía sacrificios a la reina del cielo y veneraba a María y ofrecía esos, incluso tú lees los escritos de Epifanio de Salamina, que hace todo lo contrario a lo que ustedes hoy en día aprueban. Entonces, si nosotros encontramos el culto mariano, la veneración mariana, sí la vamos a encontrar, pero en sectas gnósticas en el siglo V, pero no lo vamos a encontrar en los primeros cristianos, Santiago. No lo vamos a encontrar en los primeros cristianos. Por eso tú ves tanta diferencia entre la devoción mariana que tienen ustedes y la devoción mariana que tienen los ortodoxos. Incluso las tradiciones cambian y no es la misma devoción mariana. Incluso los dogmas marianos también cambian. ¿Por qué? Porque ellos reconocen que eso no fue una tradición cristiana. Entonces, si yo quiero encontrar la devoción hoy en día mariana que encuentro dentro de la Iglesia Católica, no la voy a encontrar en la Biblia. No la voy a encontrar en la enseñanza de los apóstoles, la voy a encontrar en la secta de los gnósticos, que son los coliridianos, que es una secta gnóstica que fue repudiada esa tradición por el mismo Epifanio de Salamina, incluso sus escritos fueron condenados. ¿A partir de qué, Santiago? A partir precisamente del término Teotocos que se dio en Éfeso por Cirilo de Alejandría, donde no salen a celebrar a Cristo, sino que salen a celebrar a quién, a María, Santiago. Y vemos que ahí a partir de Éfeso empieza una devoción pero ferviente hacia María. Entonces, Santiago, yo creo que no puedo creerte a ti por una deducción que tú estás haciendo de algo que la Biblia no dice y los apóstoles jamás enseñaron. Acuérdate que la Biblia dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Sin embargo, si no vemos a un apóstol, si no vemos a un profeta rindiéndole culto a María, veneración a María, como ustedes lo hacen, no es fundamento de los apóstoles ni de los profetas, sino que ya es un fundamento y es una enseñanza, es una doctrina de los hombres, de los hombres. Entonces, yo creo, Santiago Alarcón, que estás totalmente equivocado y estás siguiendo una tradición y una cultura de los hombres y una doctrina de los hombres que jamás enseñaron los apóstoles. Entonces, okay, esa sería mi respuesta. Primero, enseñaron los apóstoles porque, reitero, yo mostré media docena de pasajes tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento en donde se hace mención en la estructura del reino de Israel cómo hay un lugar privilegiado para la madre del rey y esta es la reina madre. Eso yo lo mostré. Después, si queremos, podemos analizar cada pasaje que he presentado, sin la necesidad siquiera de Apocalipsis 12, sin la necesidad de eso. Entonces, cuando de repente yo te presento el caso de Elizabeth saludando a María como la madre de mi Señor, haciendo referencia con este pasaje a el título que se le daba al mismo Dios, y ambos creemos lo mismo, y este Dios es rey, evidentemente la deducción está justificada, de que se la está presentando como la madre del rey, reina madre. Para personas de ese contexto no es difícil de entenderlo. Para nosotros, personas del siglo XXI, occidentales, claro, hay una gran distancia que nos impide poder automáticamente ver estas cosas en las páginas del Nuevo Testamento, pero para ese contexto no lo es. Reitero, porque vienen con el Antiguo Testamento en donde se enseña esta estructura y está justificada esta estructura de reina madre. No solamente ese pasaje de Elizabeth, sino el saludo de salve. Saludo de salve que vos me decís, bueno, pero también Jesús saluda de la misma manera a las mujeres en su resurrección. Es cierto que el saludo existe. Por eso es que yo te dije tan importante el contexto. Yo te dije, sin contexto, te lo dije cuando te lo expuse, sin contexto podríamos discutir el significado de ese salve, pero con contexto ya es más evidente. El salve podía llegar a ser un saludo que no necesariamente se dirigiera a la realeza. Era un saludo que no necesariamente era propio de quien era el rey o parte de la realeza. Pero en un determinado contexto se entendía que el sentido del salve sí era por causa de su realeza. Si Jesús es presentado como rey en los evangelios, al su madre ser saludada de esta manera, por el contexto enseñado en el Nuevo Testamento, en donde Jesús es presentado como el rey de los judíos, evidentemente ese contexto lo que nos indica es que este salve a la Virgen, madre del rey,
Es un saludo honorífico propio de la realeza. Es madre del rey de los judíos, la reina madre, tal y como funcionaba la estructura del Antiguo Testamento. Por otro lado, vos me decís, bueno, pero los ejemplos que te presento son de reinas paganas. No, no es así. Betsabé no era una reina pagana. Ese es uno de los ejemplos. Había otro que si querés ahora te lo muestro, en donde estamos hablando de reinas madre dentro de la estructura del reino de Israel. Pero no era reina pagana Betsabé. Era parte de la familia real, podríamos decir, de la realeza el propio pueblo de Israel, ¿no? Madre de Salomón, rey de Israel. Entonces no eran reinas paganas. Después me hablas de los coliridianos del siglo V y de Éfeso. Y vos dijiste, perdón si te estoy citando mal, corregime si te estoy citando mal, pero dijiste que a partir de Éfeso comienza un tipo de devoción, esto lo estoy diciendo yo, exagerada a María, que lleva al pueblo cristiano a un tipo de mariolatría. Ahora, esa afirmación no coincide con los datos históricos que tenemos, hermano. Porque por dar un ejemplo, la oración más antigua que tenemos dirigida a María es del siglo III, 200 años antes. Entonces, cuando vos decís a partir de Éfeso... ¿Por quién, Santi? Por los cristianos. ¿Por quién fue dada esa oración? Por cristianos. Pero me dejas, no me interrumpas. No, el nombre nada más de la persona que oró. Bajo tu amparo, dice, déjame terminar y te respondo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Fíjate que esta oración dirigida a la Madre de Dios, datada en el siglo III, independientemente de si es en el año 250, 270, lo que sea, es casi 200 años antes del concilio de Éfeso, que según vos, ahí comienza lo que luego va a desarrollarse como un tipo de mariolatría y excesos en la devoción mariana. Esto no parece coincidir con los datos que tenemos. Por último, el caso de los pechos, ¿no? que mamaron, dice, lo voy a citar bien, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso, dame un segundo que ya lo encuentro, lo tenía acá, 27 en adelante, dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjate que él no está rechazando esa declaración que están haciendo las mujeres en ese momento, sino simplemente está diciendo, antes que eso, antes, no eso no, antes que eso, más bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y eso es lo que va a sostener el católico. El católico va a decir que más bienaventurado es justamente el que oye la palabra de Dios y la guarda. Por eso es que María es venerada. Es venerada no solamente por traer al mundo en su vientre a Jesús de Nazaret, sino por la obediencia de su sí, que al recibir la palabra de Dios, la guarda, la atesora y obedece la palabra de Dios. El obedecer de María, el sí de María, trajo como consecuencia que María llevase en su vientre al Salvador de la humanidad. Fíjate qué interesante, porque es una consecuencia de su sí. María dijo que sí, entonces como consecuencia gesta al Rey de Reyes en su vientre. Entonces esto es una afirmación justamente católica. No es simplemente porque trajo en su vientre a Jesús que bueno, nosotros la veneramos. No, es por causa de su obediencia delante de Dios. Y fíjate que Jesús no rechaza esa declaración de las mujeres, sino más bien dice antes, claro, sí, antes. Primero es la obediencia y es justamente lo que el católico declara acerca de María. Ahora, por último, reitero, el caso mío es más plausible que el que vos estás presentando, nuevamente, porque dentro de la estructura de gobierno en la realeza del pueblo de Israel, había un lugar exclusivo para la reina madre. Había un lugar. Esto es parte de lo que nos enseña la Biblia. Había un lugar que era reservado a la reina madre. Había un trono para la reina madre. Eso lo dice la Biblia, no estamos haciendo referencia
a reyes paganos. Estamos hablando del pueblo de Israel. Entonces, si dentro de la estructura del reino de Israel esto era parte de la mismísima estructura, ¿por qué sería implausible sostener que María es reina madre? No independiente del hijo, sino que por causa de su hijo. Eso es lo que sostiene el católico. El católico sostiene que ella es reina por causa de ser la madre del rey de reyes. No me parece que sea una locura, hermano. Reitero, creo que esta es una postura que deduzco claramente, nadie sostiene lo contrario, pero si nosotros no creyéramos que hay posturas que están justificadas por deducción a partir de lo que enseña la escritura, no de forma explícita, sino de manera implícita, hay muchas otras cosas que tendríamos que poner en tela de juicio. Por dar un ejemplo, las dos voluntades de Cristo y cosas por el estilo. Eso se deduce, hermano, no hay pasajes explícitos. Y creo que vos y yo sostendríamos que aquel que niega eso está sosteniendo una herejía. Aquel que, sí, bien digo, niega eso sostendría una herejía. Entonces, y esto se sostiene de deducciones, hermano. Entonces, el hecho de que no aparezca un pasaje explícito no implica que no está justificado el razonamiento. Todo lo contrario. Sigo sosteniendo mi punto a partir de lo que enseña la Biblia y espero, si la hay, escuchar una opción superadora. Claro. ¿Listo, verdad, Santi? Sí, te escucho, man. Ok, gracias, Santiago. Gracias. Tengo un sándwich acá que hace media hora que me lo trajeron y no me lo estoy comiendo. Cómelo, sin problema. No, por favor. Mira, Santiago, gracias por tu respuesta. No, Tú acabas de decir ahorita, mira, acabas de decir y acabas de poner de ejemplo a Betsabé, que se le daba un privilegio especial porque era la madre del rey. La Biblia lo dice, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero mira, si tú usas ese ejemplo para aplicárselo a María, ¿por qué no usas los otros ejemplos? Que creo no lo van a hacer. Un ejemplo, Betsabé cometió adulterio. Betsabé no era de la realeza. Betsabé era esposa de un general del ejército de David llamado Urías. Por lo tanto, no era de la realeza, sino que estaba casada con Urías. Entonces, el rey David se llegó a Betsabé. Si ustedes ponen esos ejemplos, nada más de la realeza, pero toman nada más lo que ustedes creen que es conveniente y vinculante a los dogmas marianos, pero desechan la otra vida de Betsabé, entonces ahí es donde se cae tu argumento y ahí es donde tu deducción ya no aplica, Santiago. ¿Por qué? Porque también entonces tendrían que aplicar lo otro que hace Betsabé. ¿Y qué es lo otro que hace Betsabé? Acostarse con otro hombre que no es su esposo. Y eso ustedes ya no lo aplican. ¿Por qué? Porque esto iría en contra de los dogmas marianos. Entonces, ¿eso lo cometió María? Claro que no lo cometió. Yo no estoy diciendo que María se acostó con alguien más. Dios guarde la hora, porque yo creo que el Señor Jesucristo fue engendrado no por otro hombre, no fue engendrado por un hombre biológico, sino por el Espíritu Santo. Lo que yo quiero es que razones, Santiago, que ese texto no se le puede aplicar a María. ¿Por qué? Porque vemos que la vida de Betsabé no fue intachable. Sin embargo, ustedes ven la vida de María intachable, inmaculada, sin pecado. Y Betsabé fue una mujer pecaminosa totalmente, que comete adulterio. Entonces yo creo que esa analogía que estás haciendo o esa comparativa para tratar de relacionar los textos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento no aplica en Santiago por los ejemplos que te acabo de dar. Ese es el primer punto. El otro punto, Santiago, cuando dices los saludos, en cuanto al contexto. Tú acabas de usar la palabra que por lógica, que por ende, que por esto, porque Jesús es rey. Yo creo que Jesús es rey, pero Jesús es rey en la eternidad. Jesús siempre ha sido rey. ¿Por qué? Porque el verbo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, siempre el verbo ha reinado por siempre, sobre los ángeles ha reinado. Sin embargo, si ustedes dicen que María es es reina del cielo, por lo tanto, ustedes también tendrían que tener a esa María reinando por siempre y por la eternidad con el verbo. Sin embargo, ustedes no creen que María es preexistente, no creen que María es coexistente igual que el verbo, sino que ustedes creen que María es una criatura creada en el tiempo. Entonces, ¿de qué manera ustedes aplican que María fue reina igual que el rey en la eternidad? Eso no tendría principio, no tendría fin, y no tendría pies y no tendría cabeza. ¿Por qué? Porque cuando ustedes aplican el término de reina, ustedes hablan que como nuestro Señor Jesucristo es rey, por lo tanto ustedes también dicen que María es reina, que por ende, porque el Señor Jesús es rey. Sin embargo, vemos, Santiago Alarcón, que la Biblia dice lo contrario.
Lo contrario, ¿en qué sentido? Lo contrario en el sentido de que dice que la iglesia somos reyes y sacerdotes, incluyendo a María, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Por lo tanto, todos reinaremos con Cristo. No solo María es reina, sino que toda la iglesia reina con Cristo. Y eso es aplicable y vinculante a toda la iglesia, no solo y exclusivamente a María. Por lo tanto, Santiago, cuando tú dices de la oración del siglo III, yo te preguntaba que cuál era esa oración. ¿Por qué? Porque hay unos escritos que son espurios, que se remontan hasta el siglo V, pero se los adjudican o se los aplican en el siglo III. Pero yo te preguntaba la cita, ¿quién es el que lo había dicho? Si era la pseudo Dionisio o si eran los escritos egipcios o los escritos coptos, que esos solo son copias que se cree de manera hipotética que son del siglo III, pero en realidad son del siglo IV, siglo V, que se remonta a esta secta de los coliridianos. Y te lo voy a explicar por qué no es creíble esa cita. Porque, un ejemplo, nosotros tenemos a Tertuliano, a Tertuliano de Cartago. Tertuliano de Cartago dice claramente, y lo voy a decir con todo respeto, porque yo sé que para ustedes es un tema un poco estremecedor, pero vemos a Tertuliano de Cartago donde dice que María finalmente salió a la superficie la incredulidad de María. La incredulidad de María. Estamos hablando del siglo III, que ustedes también toman muchas partes de los escritos. De hecho, el que puso las bases de la Trinidad fue Tertuliano. Pero sin embargo, él decía que María era una persona que salió en un momento de su vida la incredulidad. También nosotros tenemos a otros padres de la iglesia como a Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo dice que la Virgen María de manera impía buscó la gloria de los milagros de Jesús. Entonces, cuando va y le dice al Señor Jesucristo que el vino se ha acabado, eso lo dijo Juan Crisóstomo. Por lo tanto, tú cuando dices, y te puedo poner muchos más ejemplos, nada más que me llevaría mucho más tiempo, pero cuando ustedes dicen que ya en el siglo II, en el siglo III, se veneraba, se honraba a María como reina del cielo, reina de los ángeles, reina de los apóstoles, reina de la iglesia, es falso totalmente, Santiago, porque esos dogmas marianos, de hecho, vemos que se desarrollan a partir de los siglos del siglo IV, a partir de Éfeso. Pero vamos a ver ese desarrollo mariológico a partir del siglo V con la secta de los coliridianos, que son los gnósticos. De hecho, si tú empiezas a ver los escritos de Epifanio de Salamina, te darás cuenta que los escritos de Epifanio de Salamina estaban en contra de las imágenes dentro de la iglesia, de Cristo y de María. Por lo tanto, esos argumentos que ustedes dan, tienes que ver bien las fuentes, Santiago, porque hay muchos escritos que ustedes de manera ingenua usan, que dicen que se remontan al siglo III, pero realmente no son del siglo III, sino que son escritos que son posteriores, pero la Iglesia Católica se los adjudica a ese siglo, y lo cual no se pueden probar. La otra cosa que acabas de decir, Santiago, donde dices que el Señor Jesucristo, cuando dice que es más bienaventurado, cuando le preguntaron, bienaventurados los pechos que mamaste, tú dijiste que el Señor Jesucristo ahí no está negando nada en cuanto a los dogmas marianos. Pero fíjate, Santiago Larcón, si nosotros leemos la palabra de Dios, le preguntaron al Señor Jesucristo, yo con todo respeto ahí veo una católica, veo una mujer católica devota a María, y le dice, Señor, no le dice señora, pero le dice, bienaventurados los pechos que mamaste. Yo ahí veo una católica y una devota católica. Sin embargo, de este lado veo al Señor Jesucristo diciéndolo, momento, porque eso te puede llevar a la mariolatría. Momento, porque eso te puede llevar a la mariología, la cual no es agradable al Padre. Y el Señor Jesucristo le dice, es más bienaventurado. Y es más bienaventurado, ¿cómo dice el texto, Santi? Si me lo recuerdas. Sí, ya te digo. Es más bienaventurado. Dice, antes bienaventurados los que oyeron la palabra de Dios y la guardan. Y la guardan, ok. Entonces, ahí el Señor Jesucristo vemos que está refrenando la mariología y quedó escrito por algo, Santiago. Quedó escrito por algo y es donde nosotros tenemos que encender las luces ámbar para ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Fíjate, algo que la Biblia lo dice así claramente. Y el Señor le dice, es más bienaventurado. Entonces, toda la iglesia es bienaventurada. María es bienaventurada, sí, porque ella dio a luz a nuestro Mesías. ¿Va a ser bienaventurada por todas las generaciones? Yo creo que sí, porque la Biblia lo dice. ¿Fue una mujer especial la cual Dios escogió para traer a su hijo? Claro que sí, yo lo creo. Y yo nunca hablaría mal de María. Yo lo que ataco es la idolatría católica. La María católica que se han formado los católicos. ¿Por qué digo que se han formado los católicos tú, Santiago? Porque mira, yo encuentro en la Biblia que María dice, se presenta como una esclava del Señor. Se presenta como una sierva que reconoce a Dios como su Salvador. Sin embargo, por otro lado, yo veo una María católica, la cual ustedes la han hecho reina y ella se presenta como sierva, como esclava.
Yo veo a una María que está reconociendo a Dios como su Salvador y ustedes por otro lado tienen una María inmaculada sin pecado. Sin embargo, ¿por qué María reconoce un Salvador? Reconoce un Salvador porque la única forma y lo único que a nosotros nos hace tener la necesidad de ser salvados es el pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Entonces, si el pecado nos separa de Dios y vamos a ir a una separación eterna de Dios, necesitamos ser salvados de no ir a esa condenación. Por lo tanto, si María está reconociendo a Dios como su Salvador, es que ella tenía la necesidad de un Salvador. Y la única forma de tener la necesidad de un Salvador es porque tiene pecado. Entonces, ustedes han hecho y han formado una María sin pecado. La Biblia nos presenta una María teniendo la necesidad de un Salvador. Ustedes han formado una María que es reina de los cielos, de los apóstoles, de los ángeles, de la iglesia, etcétera, 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 etcétera. Todo lo que se les ha ocurrido. Sin embargo, por otro lado, tenemos una María, una sierva humilde, reconociendo a Dios como su Salvador y presentándose como esclava. Por otro lado, ustedes tienen a una María donde ustedes la han puesto incluso a la diestra del rey, lo cual la palabra de Dios no lo dice. Y nosotros por este lado encontramos al Señor Jesucristo, es más bienaventurado quien cree al que me envió, que es el Padre. Cuando le dijeron, y yo te vuelvo a repetir que ahí claramente veo una mujer católica, veo una devota de esas viejitas católicas que van a misa todos los días diciendo, bienaventurados los senos o los pechos que mamaste. Y el Señor Jesucristo pone un freno a esa mariología. Por lo tanto, Santiago, todo lo que has dicho en cuanto al vínculo familiar, al amor que siente la madre, pienso yo que es puro sentimentalismo lo que tienen ustedes, puro sentimentalismo, puras emociones, lo cual la Iglesia Católica Romana les ha incrustado dentro de su corazón hacia esa devoción a María. Pero no lo encontramos en la Biblia, Santi. Si nosotros leemos a Pablo, que escribe más del 50% del Nuevo Testamento, o casi el 50% del Nuevo Testamento, no vamos a encontrar un solo texto donde haga una devoción mariana. ¿Por qué? Porque vemos a un Pablo que era cristiano. Y si somos cristianos porque el centro de nuestra prédica es Cristo. Si somos cristianos es porque el centro de nuestra predicación es Jesucristo, no María. Y somos evangélicos porque el centro de nuestra enseñanza es el evangelio. Sin embargo, yo los veo a ustedes, Santiago, como marianos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen esa devoción y ustedes predican más de María que de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, querido Santi, yo creo que nosotros, si seguimos el fundamento de los apóstoles y los profetas, tenemos que seguir lo que ellos realmente enseñaron. Pero yo no veo esa enseñanza dentro de la Iglesia Católica, sino que yo dentro del catolicismo romano lo que sí veo es esa devoción, pero no una devoción hacia María, la de la Biblia, sino veo una devoción que hacían los antiguos césares paganos. De hecho, Santi, si tú vas a las crónicas de los antiguos griegos, los que sacaban a pasear a sus diosas madres por las calles, como lo hacen ustedes hoy en día con las imágenes y las procesiones católicas, tienen esa misma tradición de los paganos, Santiago. Cuando tú ahorita acabas de mencionar y dices que en el siglo III ya se hacía esa devoción a María, Madre de Dios, fíjate algo curioso, Santiago. Tertuliano usa la palabra mater, meter dei en latín, que es, no usa la palabra meter dei, usa la palabra pari dei. Entonces, pari dei es paridora de Dios. Los antiguos cristianos, Santiago, antes de Éfeso, tuvieron mucho cuidado con el título pero María, Madre de Dios. no voy a tener tanto No, tiempo para aquí responder todo. concluyo, aquí concluyo, Okay. Santi, sí, aquí termino. Eso es lo último que te voy a decir. Entonces, los antiguos cristianos, antes de Éfeso, tuvieron mucho cuidado. Si tú lees el credo de Nicea, te darás cuenta que no menciona la palabra Madre de Dios. Si tú lees los escritos del antiguo, de antes de Nicea, vas a encontrar 2, 3 escritos por ahí donde no usan la palabra mater, usan la palabra pari. ¿Por qué? Porque esos cristianos tuvieron mucho cuidado con esos argumentos. ¿Por qué? Porque los paganos en las épocas del siglo II, siglo III, ya tenían una diosa madre. Entonces los cristianos tuvieron mucho cuidado para que no se les relacionara con esas antiguas deidades paganas de género femenina. Entonces, cuando tú dices que había esa devoción mariana hacia María, Madre de Dios, es falso, Santiago. Es totalmente falso. Eso lo vamos a ver a partir de Éfeso. Si tú lees los primeros credos, los primeros credos, un ejemplo, el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, tú muéstrame esa devoción mariana en esos credos. Entonces, a partir de Éfeso es cuando encontramos esa devoción mariana. Esa devoción mariana a partir del Teotocos, que pienso yo que es el mayor daño que le ha hecho a la Iglesia Católica Romana, porque han malentendido esa parte en cuanto a porque yo creo que María sí dio a luz a Dios hombre.
Yo no niego esa parte, yo no lo niego. Yo lo que no estoy de acuerdo es con la devoción mariana a partir del Teotocos de Éfeso, del 431. ¿Por qué? Porque esas devociones, esa cultura, esas reverencias y esa devoción, yo las encuentro en las antiguas diosas madres de los paganos, Santiago, Ok, no en el cristianismo. ok, bien. Bueno, gracias. Es un montón de cosas para responder. Espero no olvidarme ninguna. Primero me quedo con el final, hermano. No es parte de una argumentación de mi parte, no es parte de una refutación, simplemente a manera descriptiva. Decir que el título Teotocos es, a tu consideración, el mayor error que pudieron haber cometido los cristianos es poner... ¿Qué fue lo que dijiste? ¿El mayor? No, yo no dije eso. A ver, No, dale, no. acláralo por favor. Ok. Ajá. Yo digo que a partir del Teotocos empieza una devoción desenfrenada hacia María. Y que ese título, ahí voy a decir lo que dije hace rato, y que ese título, porque yo lo he dicho en mis videos y ahí están públicos, a partir de ese título, María, Madre de Dios, es el mayor daño que se le ha hecho a la Iglesia Católica para recurrir a la Mariología. Ok, o sea, vos crees en la Teotocos. En cuanto al contexto de paridora de Dios, sí. Dios hombre, sí. Como madre de Dios, ¿crees en esa afirmación? Yo creo, Santiago, que el título correcto es que María es madre del Hijo de Dios, según la carne, el cual es Dios. Ok, entonces estás en desacuerdo con el título Madre de Dios. Yo creo que se tiene que puntualizar, y eso lo dice Francisco La Cueva. María es madre del Hijo de Dios, porque el Hijo es eterno igual que el Padre. Bueno, María es madre pero del Hijo está de bien, Dios más según allá la de las carne. aclaraciones, para yo poder desarrollar mi punto, vos afirmás que el título María Madre de Dios es erróneo. No que sea, no en el sentido, porque mira, yo sé que tu pregunta es un poco capciosa, porque No, si no es tú, capciosa, yo necesito digo que no, tú entenderte vas a para decir, no sacarte de contexto. ¿Es el título Madre de Dios correcto o incorrecto? es ambiguo. O sea, es incorrecto porque no llega a describir la Es ambiguo, naturaleza de la porque relación. cuando creemos en Dios, cuando hablamos de Dios, hablamos de un Dios en tres personas, no tres personas en un Dios, porque no somos ¿No triteístas. crees que Entonces, el título Teotocos entonces deba ser usado por la cristiandad? es que el título Teotocos, Santiago, es paridora de Dios. Ok, ok. ¿El título Madre de Dios no crees que sea conveniente que la Es cristiandad lo que, use? es que el título madre tendría que ser mater o meter teus. Ok, ok. Teotocos, mira, Bueno. Teotocos está en la Biblia. No, no, Cuando bueno, tú, está bien. Perdón, es que no quiero desviar el tema. Lo que pasa es que ok, necesito aquí termino, mira, entenderte. para aclarecerte nada más. Yo creo que el título así a rajatabla, por mucha gente que lo puede malentender, incluso la iglesia tuvo cuidado con los paganos para que no se les relacionara con las diosas madres de los paganos. Entonces, el título correcto en la Biblia es que María es madre del Hijo de Dios según la carne, el cual es Dios. Y sabemos que eso fue en el tiempo, porque dio a luz a la segunda persona de la Trinidad, el cual es Dios por siempre, no al Padre ni al Espíritu Santo. Yo creo que hay que puntualizar de manera Es objetiva, madre del Hijo de Dios según la carne. Ok, el cual es bien, Dios. bien, 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 buenísimo. Bueno, no me voy a quedar acá para que no nos estanquemos acá. Sí me parece, con todo respeto te lo digo, no solamente tenés un problema con el cristianismo histórico, llámese católicos romanos, ortodoxos, sino también con los propios evangélicos, ¿no? Los protestantes, los luteranos, presbiterianos, anglicanos, metodistas y demás. Entonces, acá es donde viene un problema que no hace al debate, yo lo entiendo, pero que nos permite entender, desde mi humilde punto de vista, cuál es el problema de los apologistas evangélicos. Acá, acá vos como contraparte al catolicismo no representás al mundo evangélico o protestante. Te representás a vos mismo con tu interpretación personal y privada de las escrituras y demás. Porque acá ni siquiera yo necesito debatir con vos. Otro evangélico podría venir y debatir con vos el tema de la Teotocos, que de hecho hace un par de meses atrás tanto revuelo causó en redes sociales, porque había quienes estaban a favor y quienes estaban en contra dentro de la misma alianza evangélica. Alianza que vemos, por razones como esta, que lo único que los une es el anticatolicismo.
no razones teológicas, porque hay diferencias entre ustedes. Diferencias que no se pueden salvar porque no hay una autoridad que legítimamente pueda decir esta es la verdad. Cada uno tiene su propia interpretación de las escrituras. Ahora, yendo al punto que me señalabas, a ver, dijiste muchas cosas. Dijiste, arrancando desde el final, dijiste que Pablo no enseñó ni un solo texto una veneración mariana. Bueno, a ver, nuevamente, si vos estás requiriendo un texto explícito en donde se diga María es la reina del cielo por ser madre de Dios, hijo que es el rey de la creación y por eso se le... Si vas a exigir esa clase de pasaje, desde ya te digo, no los hay, pero tampoco el católico pretende justificar sus creencias o sus afirmaciones solo a partir de esa clase de versículos. Tampoco lo hace el protestante, reitero, porque en la discusión de la encarnación, de la doble naturaleza de Cristo, de las dos voluntades, de la Trinidad y demás, no tenés tampoco esta clase de exigencias. Vos llegás deductivamente a una conclusión a partir de inferencias que haces de ciertos pasajes que podemos encontrar en las Escrituras. Entonces, es un pedido demasiado arbitrario y bastante, ¿cómo decirlo? No sé, es un pedido bastante arbitrario y me parece que si esa misma clase de pedidos vos los pidieras en otros temas referentes a la naturaleza de Cristo, tampoco los encontrarías. Ese es punto número uno. Pero desde mi humilde punto de vista, yo creo que sí, que Pablo enseña una devoción mariana. Y vos creo que vas a estar de acuerdo. Estamos de acuerdo, me parece a mí, que Lucas enseña el evangelio predicado por Pablo. Porque Lucas es discípulo de Pablo, compañero de viajes misioneros de Pablo. Al menos yo tengo entendido que los protestantes esto lo sostienen. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que enseña Lucas, que es discípulo de Pablo? Y Lucas enseña, en el capítulo 1 de su evangelio, una primitiva devoción mariana. Cuando María, queda registrado en el evangelio de Lucas, cuando María de sus propios labios dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, esa clase de declaración asume de que todas las generaciones la van a venerar como bienaventurada, la bienaventurada, y podríamos hilar un poco más fino, la bienaventurada Madre de Dios, la bienaventurada Virgen María, etc. Esa clase de declaración que María intuye que todas las generaciones van a hacer respecto a ella, es una veneración a María. Esta veneración queda registrada por el discípulo de Pablo, Lucas, y además es inspirada por el Espíritu Santo. Por ende, acá tenemos una primitiva devoción mariana en la Biblia que encuentra su respaldo no solamente en el apóstol Pablo, por la relación que tiene con Lucas, su discípulo, sino también por el Espíritu Santo. Entonces ahí se termina la discusión. Claramente después va a haber un desarrollo, claro, pero esto se ve en todos los sentidos en la vida de fe cristiana. Se va viendo a medida que pasa el tiempo un desarrollo en cuanto a su forma de vivir la fe, en ciertas declaraciones. El tema es que las declaraciones no sean antibíblicas. Y nuevamente, todavía estoy esperando los pasajes que me indiquen que el título María, Reina del Cielo, va en contra de lo que enseña la Biblia. No va en contra de lo que enseña la Biblia. Está a favor de lo que enseña la Biblia. Tiene coherencia con la Biblia. Todavía estoy esperando que me muestres bíblicamente por qué iría en contra de lo mismo. Después me señalaste al pasar los credos, que los credos no bueno, está bien, pero los credos, recordemos de que los credos son resultado de otras discusiones que se van dando en ciertos momentos en la historia que atentan contra la división, o contra la unidad del cristianismo y pueden llegar a causar la división de la iglesia. Entonces, como los cristianos luchaban por la unidad de la iglesia, la unidad de la fe, se proclamaban estos credos. Por ende, esto demuestra que no necesariamente todo lo que un cristiano cree debe estar en el credo de forma explícita. No necesariamente, porque los credos pretenden, de alguna manera, formalizar la fe cristiana en aquellas cosas que son importantes para la teología en cuanto a la persona de Cristo como punto de partida
y que en determinados momentos de la historia se vio amenazada dicha unidad por el surgimiento de nuevas herejías. Y te puedo decir de que desde el siglo I, a partir de lo que enseña la Escritura, en adelante, hasta el Concilio de Éfeso, los cristianos estaban de acuerdo respecto a quién era María. María, siempre virgen, madre de Dios, y luego con el desarrollo van a ir cada vez aceptando más otros títulos marianos como el de Reina del Cielo, la Nueva Eva, títulos que aparecen a partir ya del siglo II, súper primitivos. Pero, reitero, hay un desarrollo, claro que hay un desarrollo. El tema es si está justificado por la Escritura o no lo está. Vos me tenés que mostrar de que no lo está, de que es antibíblico el título de Reina del Cielo, y todavía estoy esperando el pasaje bíblico. Vos me decís, María necesita Salvador. Claro que necesita al Salvador, es lo que... No te necesita vos, Salvador, pero claro que necesita Salvador. Es algo que los católicos sostenemos. Claro que Cristo es el Salvador de María. Ahora, eso no quiere decir de que María haya caído, pero como Salvador ha impedido de que caiga. Necesita Salvador igual, porque el hecho de que María no haya caído es por gracia de Dios, es por justamente el actuar de este Salvador. Entonces, claro que María necesita Salvador, es algo que los católicos sostenemos. Idolatría católica, bueno, mencionaste el tema de la idolatría católica respecto a María. No sé cómo el título Reina del Cielo podría llevarnos a la idolatría, cuando el católico... Ahora, ¿puede haber algún católico que sea idólatra? Sí, claro que puede haber un católico que sea idólatra. Puede haber un católico que por diferentes razones crea que María es divina, o que es Dios, y puede haber, qué sé yo, no te puedo decir lo contrario. Ahora, la pregunta es, ¿lo que enseña la Iglesia respecto a María te conduce a la idolatría? No necesariamente si reflexionás acerca de lo que enseña la Iglesia. Y si encontramos algún caso de algún católico que haya caído en idolatría con María, hay que corregirlo, nada más. Pero el hecho de que los haya no quiere decir de que la Iglesia enseñe una doctrina acerca de María que te conduzca necesariamente a la idolatría. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Después, nuevamente, me sacaste el tema de Betsabé que pecó. ¿Qué tiene que ver que haya pecado? O sea, ¿qué tiene que ver? David también pecó y David es figura de Cristo. Moisés actuó incorrectamente oyendo al pueblo en vez de a Dios y es figura de Cristo. No tiene nada que ver que haya pecado, hermano, porque nadie presenta a Betsabé como un ejemplo moral que debería reproducir María o algo por el estilo. Estamos hablando del lugar dentro de la estructura del reino de Israel. Estamos hablando de eso. Nadie está posicionando a Betsabé como ejemplo moral. Me decís, Betsabé no era de la realeza, pero ¿quién sostiene lo contrario, hermano? O sea, yo no sostengo de que Betsabé antes de casarse con el rey David sea parte de la realeza. No, pero a partir de que tiene un hijo con David y se casan, claro que es parte de la realeza, porque es esposa del rey, hermano. Entonces, y eso queda plasmado en las escrituras, cuando el mismo rey Salomón asume su lugar como rey. Bueno, hay un lugar específico para la reina madre. Vos decís de que esto es un ejemplo, o sea, del lugar de la reina madre es un ejemplo que encontramos en los pueblos paganos. No solamente tenemos el caso de Betsabé, sino también tenemos el caso de Primera de Reyes, capítulo 15, verso, ya te digo, verso 16 en adelante, si no me equivoco, en donde está el ejemplo de Asa, que fue rey de Israel. Era de Israel el rey. Vos podrás decir, bueno, no, está bien, pero fueron pecadores que introdujeron la idolatría. Sí, está bien, todo lo que vos quieras, pero es un ejemplo del reino de Israel. Punto, se terminó. No te lo había señalado antes porque de hecho yo lo expuse. Si retrocedes el video vas a ver de que en mi exposición planteo también este caso. A ver, ¿qué otra cosa más podría responder? Bueno, dijiste que el concilio de Éfeso fue en el siglo IV. No, te corrijo, fue en el siglo V. Y nada más, la veneración a María. No, nada más. Creo que todo te lo respondí ahí con estos pequeños fragmentos.
Ahora, vos me podés, de vuelta, porque acá lo que estamos discutiendo no es otra cosa más que el título María, Reina del Cielo. Eh, Bíblicamente eso, ¿cómo me lo refutás? Claro. Gracias, Santi. Gracias, Santi. Oye, Santi, antes de continuar, yo quisiera hacerte una pregunta, nada más para también lograr entenderte. ¿María dio a luz a la trina deidad? No, ¿A quién dio a luz María? a Dios el Hijo. Gracias, gracias. Entonces, te lo voy a probar por esto, mira. Entonces no dio a la trina deidad, sino a Dios el Hijo, ¿verdad? Ujú. O al Hijo de Dios. ¿Es correcto decir Hijo de Dios? A la segunda persona de la Trinidad, al Logos. ¿Es correcto decir Hijo de Dios? Claro, el Hijo eterno de Dios. Claro. Entonces María dio a luz al Hijo de Dios. Al Hijo eterno de Dios, sí. Ok. Entonces, ¿por qué María Nestoriano, Santiago? ¿Yo dije nestoriano en algún momento? No, pregunto, ¿por qué estaría en contra Pero, de pero, presbiterianos, luteranos? pero de vuelta, yo en ningún momento te hice esa acusación de nestoriano. Ok, Yo ok. dije lo que sí, que es bastante dudosa tu postura No, te y lo voy a leer, que, mira. bueno, pero pará. Si me haces una pregunta, déjame responder. Yo te dije, es bastante dudosa tu planteo, es bastante dudoso. Y a mí se me hace que si te escuchara un luterano, metodista, No, presbiteriano, para anglicano, nada. aparte de los católicos, dirían, mirá, campeón, me parece que hay que ajustarle un poquito las tuercas porque no creo que sea nestoriana tu postura, pero que te estás a punto de abrazar con Nestorio a tomarte un café, me parece que estás con ese peligro, hermano. Te soy honesto. Con Ok, la definición que diste, ojo, después si me redefinís la cuestión, bueno, eso es otra cosa. Con la definición que me diste, te lo estás voy a a leer, mira. punto de Te lo voy hacer. a leer, ¿Qué te lo haces, voy a compa? leer, Bueno, te lo pero voy a leer. está bien, pero eso no estamos debatiendo. Así no nos No, nada desviamos. más Estamos para debatiendo. aclararlo. No, vamos al punto de Reina del Cielo, dale. Así, porque también me Ok, quedan, mira, 15 minutos. Así cerramos ok. el punto, dale. Después saca un video y explicarlo, está todo bien. Pero No, no, vamos al no, Reina del Cielo. tranquilo, mira. Ok. Mira, Santiago, te lo dije hace un momento, ¿no? Te decía que lo que vincula a la iglesia primitiva son los antiguos credos. Entonces, tú dices que desde el siglo tercero, siglo segundo se veneraba a María como reina del cielo. No pudiste dar la prueba, Santiago. No pudiste dar la prueba. ¿Por qué? Porque esa prueba no existe. Esa prueba sí la vas a encontrar de manera histórica, Santiago, pero la vas a encontrar de manera histórica en la secta de los gnósticos, en la secta de los coliridianos, que los coliridianos sí vas a encontrar de manera explícita, que ellos veneraban, honraban y ofrecían ofrendas a la reina del cielo en el Tránsitus de María, el cual, perdón, en esta secta de los coliridianos, la cual fue refutada por Epifanio de Salamina, que sí tenían una devoción mariana como la que tú tienes. Por lo tanto, tu argumento, Santiago, se sostiene en un argumento gnóstico, en un argumento de la secta de los coliridianos, que es una secta gnóstica, el cual sí tenía una devoción a María. Ahí sí la vas a encontrar. Ahora, cuando tú dices que vas al siglo segundo, al siglo tercero, tú estás trajiste una oración, que esa oración es demasiado dudosa. ¿Por qué? Porque hay muchos escritos que son apócrifos, que son de siglos posteriores y se los adjudican al siglo segundo o al siglo tercero, lo cual si es, pienso yo, la oración que tú estás citando ahorita, no se sabe ni de quién es. Y, no, y también no sabe si es de egipcios, si es de los coptos o si es de acá. Entonces es una cita bastante dudosa que después lo podemos discutir y te puedo demostrar que no es del siglo tercero, porque la iglesia del siglo tercero tuvo mucho cuidado en esa devoción mariana para no ser vinculado con los paganos, con las diosas madres que tenían los efesios con Diana a los cazadores, tenían los griegos también, los romanos, los antiguos babilónicos, que venían esas culturas arrastrando de los griegos y los romanos. Por lo tanto, los cristianos fueron cristianos porque eran cristocéntricos, no eran marianos, Santiago. Ese es el primer punto al cual quería responderte. Punto número 2. Tú dices que qué tiene que ver Betsabé con María. No, es que el ejemplo lo dan ustedes, no lo doy yo. El problema lo tienen ustedes, porque ustedes dicen que como Salomón sentó a su madre a la derecha, de la misma manera el rey va a sentar a su madre a la derecha, lo cual de Salomón sí lo dice, y lo cual lo vemos claramente que Betsabé era pecadora y fue una adúltera, era adúltera. Por lo tanto, lo que yo te estoy preguntando es que por qué toman lo que les conviene y no toman realmente todo lo de la vida de Betsabé para realmente aplicarlo a María. Sin embargo, pienso yo que eso no tiene congruencia. Ahora, no se puede comparar a Cristo,
Con Salomón, por supuesto que no, porque en ellos vamos a ver la imperfección, lo mal que fueron en cuanto a reinar, y vamos a ver al único rey, el cual Dios ha puesto por rey en Israel, que ha sido Jesucristo, su único hijo, porque nosotros somos hijos de Dios por adopción. Jesucristo es su hijo. ¿Por qué? Porque él lo engendró en la eternidad. Por lo tanto, no es vinculante una cosa con la otra, Santiago, porque si realmente eso fuera posible, lo que tú estás diciendo, cuando en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dice, mi reino no es de este mundo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Él dice, venid benditos de mi Padre, entrad a mi reino, ahí no figura María como reina. Eso hubiese sido el momento preciso para que el Señor Jesucristo les hubiera dicho a sus apóstoles, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado y mi madre reinará conmigo. Cuando el Señor Jesucristo dice, mi reino no es de este mundo, ¿cuántas veces aparece la palabra el reino de Dios en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios? Demasiadas veces. En ninguna parte figura que María está a la diestra del Hijo para reinar con él como rey. Eso es algo que ustedes presuponen que están equivocados. Por lo tanto, la carga de la prueba la tienes tú, porque tú estás afirmando algo que la Biblia no dice. Por lo tanto, el que lo tiene que probar eres tú, Santiago, no yo. Yo llevo la negativa, sí, pero yo llevo la negativa porque no está escrito. Entonces, en ninguna parte encontramos, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús, cuando el apóstol Pablo también habla del reino de Dios, del reino de los cielos, no encontramos la figura de María a la diestra del Hijo, reinando como haciendo una prefigura de Salomón y de Betsabé. Eso es algo que ustedes están deduciendo, pero que la Biblia no lo afirma. Por lo tanto, tú dijiste y tuviste la osadía de decir, Pablo sí enseña. Ok, yo he leído las 3 epístolas de Pablo y por ninguna parte enseña. Cuando nosotros leemos a Lucas, Lucas dice que él investigó, pero Lucas no es Pablo, Santiago, ni Pablo es Lucas. El hecho de que Lucas haya sido discípulo de Pablo, eso no aplica de que Pablo escribió Lucas o que Pablo está afirmando lo que dice Lucas. Con esto no estoy diciendo que la Biblia se contradice. ¿Por qué? Porque yo estoy afirmando que Pablo no enseñó. Tú dijiste, Pablo sí enseñó y lo vemos en Lucas. Claro que tú estás afirmando que hay un discipulado de Pablo hacia Lucas y que por lo tanto Pablo tenía que saber esta devoción. No, lo que yo te pido es que tú me la pruebes, que tú lo pruebes con las epístolas de Pablo. Tú dices, aquí en Lucas nosotros encontramos una devoción mariana con Elizabeth. Una devoción mariana en cuanto a la Magnífica. Mira, fíjate bien, los padres de la iglesia dicen, y te lo puedo comprobar, que en ese momento antes de la salutación de Elizabeth, en el tiempo del ángel, María fue una incrédula. Y hay padres de la iglesia que lo dicen. Cuando el ángel le dijo que dará a luz un hijo, y María dijo, pero ¿cómo es eso posible? Parafraseando, si no he conocido varón, que en ese momento, no Barragán, María fue incrédula, tuvo lapsos de incredulidad. ¿Por qué? Por dudar. Y eso lo dicen los padres de la iglesia. Por lo tanto, ahí vemos también que hay un consenso en parte de la patrología que están en contra de lo que ustedes afirman y de lo que tú estás afirmando en esta mañana, Santiago. Por lo tanto, yo no encuentro devociones marianas en la Biblia. Lo que Lucas nos está narrando, y escúchame bien, el propósito de Lucas no es venerar a María, no es honrar a María, no hacer estatuas a María, no rezar el rosario, no rezar el Ave María, no las devociones marianas, los misterios dolorosos, los misterios gloriosos y todo lo que ustedes se han inventado. No, el propósito de Lucas, tú, Santiago, es hacerle saber a Teófilo, que Jesucristo no es el hijo biológico de José, como se decía en aquel tiempo en el judaísmo. Entonces, en aquel tiempo en el judaísmo se decía que Jesús era el hijo biológico de José. Por lo tanto, Lucas, cuando hace las investigaciones, el propósito de Lucas no es desarrollar una mariología, una mariolatría, una devoción a María. El propósito de Lucas es que el niño que nació de María es el redentor del mundo, es el rey de Israel, es el hijo de Dios que iba a salvar a su pueblo y que no era el hijo biológico de José, sino que había sucedido un milagro sobrenatural, el cual fue obra del Espíritu Santo. María, estando virgen, el Espíritu Santo lo cubrió con su sombra y engendró a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito. Por eso, cuando vemos a Elizabeth, vemos que la reverencia que está haciendo Elizabeth, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces vemos que ella está reconociendo que María trae a quién, al Hijo de Dios.
al Hijo eterno de Dios. Por lo tanto, si tú ves hay una devoción mariana en Elizabeth, yo quisiera que más adelante con los apóstoles me lo volvieras a probar para yo poderte creer a ti. Yo creo que sí, de parte de Elizabeth hay un saludo hacia María, pero yo veo que ese saludo va en cuanto a reverencia del niño que trae dentro. Pero el propósito de Lucas no es hacer una devoción mariana. El propósito de Lucas es decirle a Teófilo que Jesucristo, principalmente estando María desposada de José, el Espíritu Santo la cubrió y nació nuestro Señor Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Ese es el propósito, tú, Santiago, porque si tú lees cada uno de los evangelios, cada uno de los evangelios tiene un propósito. La otra parte que tú dijiste, Santiago Alarcón, tú dijiste, mencionaste los credos y dijiste, pero es que los credos fueron controversias cristológicas y que según ustedes, y tú has tenido aquí a Richel Meléndez de invitado, ¿no han dicho que los dogmas marianos son vinculantes a la cristología? Claro que no se pueden desvincular según tus propias palabras y las palabras de tu invitado Richel. Por lo tanto, yo quisiera que me probaras en el credo de Atanasio, en el credo de los apóstoles o en el credo de Nicea, esa asunción de María, ya que es un dogma mariano y es vinculante a la cristología, porque es válida mi propuesta, porque según ustedes, los dogmas marianos son vinculantes a la cristología y según ustedes no se pueden separar. Por lo tanto, si el credo de los apóstoles, el credo de Atanasio, el credo apostólico era lo vinculante a todo el cristianismo, que creíamos en un Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, yo quisiera que me probaras esa reinado de María en el cielo que es vinculante a la cristología con los primeros cristianos. Si no lo puedes probar, Santiago, y solo estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y deducciones, yo creo que nunca jamás tendrías que tocar este tema, el cual no puedes probar ni por la Biblia, ni por la historia, ni por la patrología, ni por los credos, ni tampoco por ningún concilio primero ecuménico, que fueron concilios católicos. Punto número para cerrar aquí, nada más para dejar claro. Metele el cerrar porque acá yo ya tengo 5 minutos y tengo que apagar el stream. Me voy a extender un toquecito más, pero metele velocidad. Claro, ok, aquí termino. Dice Philips Echav, en cuanto a lo que dijo León Magno, la fórmula latina reconocer a Cristo como hijo en dos naturalezas, la palabra griega reconocer a Cristo como hijo de dos naturalezas, que es claramente el mismo pensamiento, la fórmula latina no es más que una traducción libre, pero esencialmente fiel, lo que su colorido expreso, algo más definitivamente, la subsistencia de Cristo en dos naturalezas. Por lo tanto, es más literalmente conforme al tipo romano de doctrina de la historia de la iglesia. Entonces, si tú lees, me llevaría mucho tiempo leer todo, pero si tú lees los cánones y los credos de Calcedonia, tú te darás cuenta que habla de la persona teándrica. Y la persona teándrica, tú, Santiago, está hablando de lo que yo estoy afirmando, que el Teotocos no es más otra cosa que María dio a luz al Hijo de Dios, al Hijo de Dios. María no dio a luz a la Trinidad, ni al Padre ni al Espíritu Santo, al Hijo de Dios, según la carne, porque el Hijo de Dios es eterno, pero hubo un tiempo que se encarnó en el vientre de una mujer y nació, según la carne, el cual es Dios. Por lo tanto, yo creo que cuando ustedes dieron ese título, María, Madre de Dios, a partir de Éfeso, cuando Cirilo sale a alabar y a venerar y a honrar a María y no a Cristo, y todos los católicos empezaron a salir, de allí empieza una devoción desenfrenada hacia la moralagía que hoy en día los ha llevado a la idolatría mariana, Santiago. Y eso lo sostengo y se lo puedo sostener a cualquier católico por la historia y por los documentos históricos. Bueno, gracias. Para ir aterrizando, nuevamente, no me estás presentando. La razón de nuestro diálogo tiene que ver con el título María, Reina del Cielo. No me presentaste ningún caso bíblico para sostener de que esto es un título que no aplica a María como Madre de Dios, María, Madre de Cristo. O sea, Cristo es Rey, María es su Madre. Te he mostrado bajo pasajes bíblicos, he mostrado más de media docena de pasajes bíblicos que sostienen mi idea. Vos no me mostraste un solo pasaje bíblico que sostuviera lo contrario. Te fuiste por otros lados, yo te entiendo, la veneración, la idolatría, te entiendo. Pero lo que vos viniste a hacer fue a charlar el caso de María, Reina del Cielo. No me mostraste un solo pasaje bíblico, uno solo. Entonces sigue en pie mi postura. Me decís, Betsabé era pecadora, nuevamente, ya es la tercera vez que te lo voy a explicar. ¿Y qué tiene que ver? No sé por qué nuevamente. Lo único que podés decir al respecto es que Betsabé era pecadora. David también era pecador y era tipo de Jesús.
Moisés también fue desobediente y fue tipo de Cristo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por otro lado, yo no te estoy presentando a Betsabé como tipo de María. No lo estoy presentando, es la tercera vez que lo voy a decir. Estoy hablando del lugar que ocupa en el reino, en la estructura de un reino. Vos me decís de que estos son ejemplos de estructuras paganas. No es así. Te presenté el caso de Betsabé, te presenté el caso de Asa, rey de Israel. Era la estructura del reino de Israel. Te puede gustar, puede no gustar, pero ahora sí, y bíblicamente no me lo podés refutar porque te fuiste para cualquier lado, menos a tratar el tema por el cual entraste. Después me llamó poderosamente la atención porque ya después, respecto al tema de María, reina del cielo, no tocaste más nada, te fuiste por cualquier lado. Y está bien, pero bueno, vamos a ir por esos otros lados. Primero decís, en las predicaciones de Cristo, que habla más de un centenar de veces del reino de Dios, dice, en ninguna parte María aparece como reinando con él. Y claro, porque en ese momento María estaba acá entre nosotros, todavía no había sido asunta a los cielos. Es obvio, es obvio. Hay cosas que todavía no estaban sucediendo, hermano. Es por eso, o sea, durante el ministerio público de Cristo, aquí en la tierra, María estaba acá entre nosotros, hermano. María estuvo en el día del Pentecostés recibiendo el Espíritu Santo junto a los apóstoles. María, oye, Santi, es obvio, pero no, pará, no me interrumpas. No me interrumpas. No me interrumpas. Nada más, No me interrumpas. Te lo pido, por favor. 5 segundos, 5 segunditos nada más. Yo no te interrumpí. En te el pido tiempo perdón. que Lucas te estoy pidiendo no se establecía nuevamente, Reina María. hermano. Yo te escuché atentamente. No te interrumpí. No me interrumpas. ¿Dale? Nada Bien, más para. no, te estoy diciendo que no, te estoy escuchando. Santi, te estoy diciendo que no. ¿Me permitís? No, bueno, pero para. Que Lucas escribe, María no era reina ahí. Con todo respeto. ¿Te puedo decir algo con todo respeto? ¿Te puedo decir algo con todo respeto? Claro. No me interrumpas, es lo único que te pido. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, fantástico. Y recordá lo que dijiste, reinando con él. Eso es lo que yo estoy combatiendo. Bien, por otro lado decís, Pablo no enseñó como poniendo una especie de oposición a lo señalado por Lucas y Pablo. Mi pregunta es, ¿lo que enseña Lucas no es lo mismo que enseña Pablo? Porque si Lucas está enseñando algo distinto a Pablo, quiere decir que dentro del mismo Nuevo Testamento hay dos autores inspirados por el Espíritu Santo que enseñan cosas contrarias. Ahora, si Lucas está enseñando esto, y yo creo, como vos espero, que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, yo creo que las enseñanzas de Lucas son coincidentes con las enseñanzas de Pablo. Porque Lucas era discípulo de Pablo y además porque el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Entonces, tiene que haber armonía entre estos dos autores. Si vos me decís que Pablo no lo enseñó a esto, estamos en un gran problema, porque Lucas está enseñando entonces una novedad, o está enseñando algo contrario a lo predicado por Pablo, y eso representaría un gran problema respecto a lo que creés acerca del canon y la inspiración de las Escrituras. Evidentemente, la enseñanza de Lucas en el Evangelio, según Lucas, es lo mismo que predicaba Pablo. Lucas predicaba lo mismo que predicaba Pablo. Y Lucas predicó una primitiva veneración a María. Reitero, a ver, si vos esperás ver procesiones con imágenes cargando en los hombros los católicos, no lo hay, hermano, no lo hay, pero eso no representa un problema para el católico, hermanito, porque eso es un desarrollo. Los católicos tenemos 2000 años de existencia. En esos 2000 años de existencia se ha desarrollado mucho de lo que era la forma de vivir la fe de los cristianos del siglo I. Hubo mucho desarrollo durante estos últimos 2000 años. Entonces, obviamente eso no lo vas a encontrar, hermano, pero sí hay una devoción, reitero, hay devoción. La pregunta era si había devoción, si la Biblia o los apóstoles enseñaban una devoción mariana. Sí, cuando Lucas, discípulo de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que sale de la boca de María, me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. Discúlpame, ahí el Espíritu Santo y Lucas, discípulo de Pablo, están indicándole a su audiencia que todas las generaciones, desde el siglo I hasta el siglo XXI y hasta que el momento que Cristo vuelva, todas las generaciones van a venerar a la Virgen María. Y venerar es justamente esto, reconocerle este honor, bienaventurada, reconocerla como Madre de Dios, reconocer este honor y hacerlo público, es venerar.
decir que es madre de Dios, que es siempre virgen, que es obediente, que es ejemplo de obediencia, toda esa veneración es bíblica. ¿O me vas a decir de que la Biblia no presenta a María como ejemplo de obediencia? Si vos me decís que sí, evidentemente la Biblia enseña veneración a María. ¿Por qué? Porque reconocer que María es ejemplo de obediencia es básicamente una invitación a vivir la vida cristiana como la vivió María. Eso es veneración. Por eso es que Pablo sostenía lo mismo. Decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pablo está invitando a la veneración, al reconocimiento, al honor y a la reproducción, o a la imitación de su manera de vivir, de su fe. Entonces, es bíblico, hermano. Puede ser de que no te guste, pero es bíblico. Por otro lado, me extrañó algo. Sí, bueno, vos me tenés que mostrar estatuas, rosarios. Dale, eso ya es caer en el ridículo, porque evidentemente no hay eso, pero no hay problema. A ver, mira, te la hago fácil para que saques un clip. Rezar el rosario, ¿es bíblico? No, no lo es. Ahora, ¿es antibíblico? No, no lo es. Que no aparezca la práctica en la Biblia no quiere decir que vaya en contra de lo que enseña la Biblia. Claro, en aquel entonces no existía tal cosa como el rosario. Es cierto, pero la pregunta acá es si en definitiva rezar el rosario va en contra de lo que enseñan las Escrituras. Y no va en contra, y te lo voy a mostrar ahora. Desviándonos, quiero que prestemos atención cómo el caso de Reina del Cielo no lo podés refutar. Entonces nos tenemos que ir por el rosario, por las imágenes de yeso y demás, que no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo. Ahora, decís que nosotros nos inventamos esto de los misterios. Yo quiero decirle a la audiencia qué son estas cosas de los misterios. Cuando un católico reza el rosario, reflexiona y medita acerca de 20 misterios. ¿Cuáles son estos 20 misterios? Les voy a contar. Están los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos. ¿Cuáles son estos misterios? Les doy algunos ejemplos. El anuncio del ángel a la Virgen María, la visitación de María a su prima, la natividad del Señor, la presentación del Señor y el encuentro del Señor en el templo, la oración del Señor en el huerto de Getsemaní, la flagelación del Señor, la coronación de espinas, el tránsito del Señor con la cruz en sus espaldas, la crucifixión y muerte del Señor, la resurrección del Señor, la ascensión a los cielos del Señor, el advenimiento del Espíritu Santo, el bautismo de Jesús en el Jordán, las bodas de Canaá, el reino de Dios, la conversión, la transfiguración, la institución de la Eucaristía en la última cena. Esos son los misterios que vos decís que nos lo inventamos. Discúlpame, pero todo lo que te acabo de decir que son los misterios del rosario, yo lo leo en los evangelios. No sé qué clase de Biblia tendrás vos, pero todo lo que te acabo de decir, discúlpame, yo lo leo en los evangelios. Entonces, no sé a qué te referís con que nos inventamos esa clase de cosa. Y por último, a ver, creo que dije todo lo que tenía que decir. Me decís el propósito, bueno, del evangelio de Lucas, decís, es demostrar que José no es el verdadero padre, o sea, el padre biológico de Jesús, ¿no? Ese es el propósito, y coincido. Claro, hay ciertas partes de los evangelios, en Mateo y en Lucas, que pretenden comunicar y justificar la afirmación cristiana primitiva de que Cristo había sido concebido sobrenaturalmente por medio de un milagro. Claro que coincido con eso, pero circunstancialmente en ese deseo de contar, transmitir esta verdad de fe, los evangelistas van a señalar cosas que son de suma importancia para lo que estamos discutiendo. Entre estas, el lugar que ocupa María. María es llamada Madre del Señor, Madre de Dios. Listo, ahí ya tenemos reconocimiento del lugar que ocupa María en el reino de Dios. Madre de Dios. Vos y yo somos hijos de Dios. María también es hija de Dios. María, claro que también es hija de Dios. María también es sierva de Dios, pero también es reina por ser madre del rey, es madre de Dios. Entonces hay ciertos títulos, hay cierto honor que tiene María que nosotros nunca lo vamos a tener por causa de la relación y el vínculo que tiene con su hijo. Te puede gustar o no gustar, pero María en ese sentido ocupa un lugar de privilegio. Su hijo la hace ocupar un lugar de privilegio, un lugar que ni vos ni yo nunca vamos a ocupar, ni ningún otro cristiano que haya pisado esta tierra, jamás.
solo María. Y eso lo enseña la Biblia, hermanito. Entonces, ¿enseña una devoción mariana? Sí, claro, pero centrémonos en esto. El caso que vos viniste a discutir, que es María, reina del cielo, yo te mostré con varios pasajes, más de media docena de pasajes bíblicos, el porqué de mi afirmación, que el título María, reina del cielo, es bíblico, está en armonía con la Biblia, está en armonía con la Biblia. ¿Querés un pasaje explícito? No lo hay, pero no hay, esos pasajes explícitos no hay para muchas otras cosas que como cristianos creemos, y que no creerlo sería, o afirmar algo distinto sería una herejía. Ahora, está en armonía con la Biblia, hermano, y hasta el momento, por lo que entraste a charlar, no me presentaste un solo caso contrario. Entonces, déjame seguir creyendo que esta es la mejor opción a la hora de hablar de la Santísima Madre de Dios. Bueno, hermano, Santi, dale, mira, te dejo. Si a vos te parece, perdón, esto no es arbitrariedad, pero todo el mundo sabe que a esta hora yo termino el stream. Claro, te dejo contado por reloj 2 minutos, finalizo 2 minutos y terminamos, ¿dale? Claro, 3 minutos por más tardar. 2 minutitos. Ok. 2 minutitos, mira, dale. Mira, acá está, dale. No, está bien, Santi, está bien. Ajá. Ok. Voy a empezar por lo último, Santi. Tú dijiste que los misterios dolorosos son en la Biblia. Bueno, en la Biblia encontramos en estos misterios dolorosos, según aquí la Iglesia Católica, dice: Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida de dulzura, esperanza nuestra, te salve. Esto lo dice el catecismo. A ti te llamamos los desterros de hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo, llorando en este valle de lágrimas. Entonces, vemos cuántas letanías a la Virgen hay. Dice que la Virgen es Virgen de las vírgenes, dicen que es madre de la Iglesia, madre de misericordia, madre de la divina gracia, madre de la esperanza, madre purísima. Entonces, ¿dónde encontramos eso en la Biblia? ¿Dónde encontramos que María intercede, aboga por nuestra salvación? Eso es un invento de ustedes, Santiago Alarcón, que no puedes probar por la Biblia. Ahora, el punto número 2, tú fíjate bien, por eso te hacía la pregunta, para que te corrigieras, pero no te quisiste corregir. Dice: el ángel donde ella estaba dijo salve. La palabra salve, nosotros encontramos que esta palabra salve es un verbo presente activo imperativo. Por lo tanto, este verbo presente activo imperativo está diciendo que salve, según tú ese texto, es para María reina. Entonces María tendría que ser reina en ese momento, pero tú dijiste que en ese momento no fue reina, sino que en ese momento, ¿por qué? Porque el reino de Dios es en los cielos, y por lo tanto tú también estarías negando que nuestro Señor Jesucristo, estaría negando la posición amilenial, que Jesucristo reina en esta tierra. Reina en esta tierra desde el momento que él vino, reina desde el momento que él vino, rey. Y según la Iglesia Católica, aquí es cuando el Señor Jesucristo constituye a María reina. Tú dices que no. Tú acabas de decir que María reina hasta en el cielo. Por lo tanto, aquí hay una serie de contradicciones a lo que tú estás diciendo con este verbo, que es un verbo presente activo imperativo, el cual yo quiero que me resuelva si este verbo, ¿por qué no está en futuro? Porque si tú dices que María fue reina hasta que se establezca el reino de los cielos en el cielo, porque Jesucristo todavía en esta tierra, entonces Jesucristo en esta tierra no era rey, María en esta tierra no era reina. Por lo tanto, tu argumento se cae, Santiago, y no lo puedes sostener por ninguna parte. ¿Por qué? Por los tiempos que tenemos aquí en la Biblia. Listo. Okay. Voy con mis últimos 2 minutitos y ya estamos. Así lo hacemos lo más imparcial posible. Ahí arranqué. Bueno, número 1, hermanito, tenés que distinguir entre lo que son los misterios de las letanías, genio. O sea, recién me dijiste de que nos inventamos los misterios. Yo fui al caso de los misterios. Ahora me salís con el caso de las letanías. Si tuviera tiempo te respondo cada una de ellas, pero son dos cosas distintas. Los misterios de la letanía, pese a que son parte de lo que hace al rezar el rosario, son dos cosas distintas. Una son los misterios, la reflexión en ellos, y otra cosa son las letanías. Si querés en otro momento te las explico. Por otro lado dice, María no aboga. Discúlpame, todos los cristianos estamos llamados a abogar, que es básicamente interceder por la salvación de los unos y los otros. Eso es bíblico. Entonces, cuando vos decís que María no aboga, discúlpame, estás excluyendo a María del deber de todos los cristianos. María es la primera de los cristianos. Entonces, María aboga, claro, porque intercede, dado que todos estamos llamados a interceder. Según la misma Biblia, vos y yo también estamos llamados a interceder. Nosotros estamos llamados a abogar también por la salvación de otros. Claro, hay lugares de privilegio, podríamos decir, otros lugares que no son de tan privilegio. Por dar un ejemplo, María está en un lugar de privilegio. Claro que su intercesión va a ser mucho más eficiente que la mía, pero estamos todos llamados a lo mismo, a interceder los unos por los otros por la salvación de la mayor cantidad de gente posible. Bien, y por último, el caso de reinar. Una cosa es ser rey, una cosa es ser reina, reconocer la identidad de una persona dentro de la estructura de un reino, y otra cosa es el momento en el que empieza a ejecutar su labor como
rey, está reinando. Yo te respondí al caso de reinando. De hecho, vos, si querés, lo estás grabando, no sé, podés retroceder el video y vos dijiste reinando. Yo te dije, no, pará. Claro, no va a enseñar eso porque María estaba entre nosotros aquí durante el ministerio público de Jesús. Pero yo respondía reinando, no ella como reina. Porque de hecho, si no, no te hubiera presentado el caso del Salve, en donde se la está reconociendo como reina madre, dado que va a dar a luz el rey de la creación, al rey de la creación. 2 minutitos, mirá, 2 minutitos. Gracias, Santi. Listo, querido. Muchas gracias por tu mucho, participación. Usa el video y lo único, no me distorsiones la voz. Claro que no. Nos vemos. Hasta luego, Santi. Chau. Bendiciones. Gracias.